Bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde desgranamos todos los chismes, las noticias y las reacciones más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tengo para ustedes una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que ha dejado a muchos con la boca abierta literalmente. Y es que, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a reaccionar a la reacción de Gülden Yaman al bombazo de Demet Akalın. Sí, así como lo oyen. Parece que nuestros queridos actores turcos nos tienen acostumbrados a sorpresas, y esta vez, la reacción de Gülden a un anuncio que involucra a Demet Akalın se ha convertido en el tema principal de conversación. Prepárense porque esto promete ser intenso, lleno de especulaciones y por supuesto con nuestro toque personal de análisis y diversión. Y antes de empezar a desmenuzar todo este jueguito, si todavía no son parte de esta increíble familia, les invito a que le den ese clic mágico al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis de entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bueno, ¿por dónde empezamos? El bombazo, como muchos de ustedes seguramente ya saben, giró en torno a Demet Özdemir y Can Yaman. Estas dos figuras, que han generado tantas pasiones y teorías entre sus fans, volvieron a ser el centro de atención por un acontecimiento que, a decir verdad, nos pilló a muchos por sorpresa. Y como si eso fuera poco, la forma en que Gülden Yaman, otra figura pública que tiene una conexión con este mundo, reaccionó a esta noticia, ha sido el detonante de un sinfín de comentarios y análisis. Primero, recordemos un poco el contexto. Demet Akalın, a pesar de que su relación en pantalla fue icónica y generó un furor tremendo, siempre han sido objeto de especulaciones en la vida real. Que si son pareja, que si son solo amigos muy cercanos, que si hubo algo más, en la lista es larga. Y cada vez que aparece alguna pista, el fandom se vuelve loco. Ahora, ¿cuál fue exactamente ese bombazo? Pues bien, la noticia que se filtró o que se anunció de forma un tanto misteriosa, fue que Demet Akalın estarían trabajando juntos nuevamente en un proyecto. Pero no cualquier proyecto, sino uno que prometía ser épico, algo que uniría a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de ambos actores, los que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, celebraron como si hubieran ganado la lotería. Las teorías sobre de qué se trataría el proyecto no se hicieron esperar. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un comercial de lujo? Todo era posible. Pero como suele suceder en estos casos, la emoción inicial vino acompañada de una dosis de incertidumbre. ¿Sería verdad? ¿Cuándo se estrenaría? ¿Cómo sería la dinámica entre ellos después de tanto tiempo y tantos rumores? Y es aquí donde entra en juego nuestra protagonista de hoy, Gülden Yaman. Para quienes no la conozcan, Gülden es una personalidad conocida en el ámbito del entretenimiento turco, y a menudo se la menciona o se la ve comentando sobre los sucesos que rodean a otras celebridades. Su opinión, por lo general, tiene peso o al menos genera interés. Cuando la noticia del posible reencuentro profesional de Demet Akalın comenzó a circular con más fuerza, todos estábamos esperando saber qué dirían los involucrados y, por supuesto, qué dirían las personalidades cercanas o que pudieran tener alguna perspectiva diferente. Y entonces apareció la reacción de Gülden. Ahora, ¿cómo fue esa reacción? Aquí es donde se pone interesante y donde debemos ser muy precisos. No estamos hablando de una declaración oficial, ni de un comunicado de prensa. Estamos hablando de una reacción, probablemente captada por algún reportero, o publicada en sus redes sociales de forma espontánea. Y lo que Gülden dijo o hizo, o la forma en que lo expresó, encendió las redes. Por un lado, hubo quienes interpretaron sus palabras como un apoyo incondicional, un «yo sabía que esto pasaría», o un «qué buena noticia para la industria». Por otro lado, hubo quienes vieron en su reacción un tono un poco más, digamos, críptico. ¿O quizás un poco escéptico? Analicemos las diferentes interpretaciones. Si Gülden reaccionó con entusiasmo, esto podría significar varias cosas. Podría estar genuinamente feliz por el proyecto y por ver a dos talentos tan grandes colaborar de nuevo. También podría significar que ella ya tenía alguna información privilegiada, o que era consciente de que algo así se estaba gestando, y que la confirmación de la noticia le pareció algo natural. En este escenario, su reacción sería un reflejo de la alegría general de los fans. Imagínense a alguien que conoce los entresijos de esta industria, viendo que dos nombres tan potentes se unen, es lógico que se alegre por el potencial éxito y por la expectación que generará.
Sin embargo, y aquí es donde entra el misterio y la diversión para nosotros, hubo quienes notaron un matiz diferente en su reacción. Quizás una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos, una frase ambigua, o un gesto que podía interpretarse de mil maneras. Algunos sugirieron que Gulden podría estar insinuando que la noticia no era tan simple como parecía. ¿Tal vez había algo más detrás del proyecto? ¿Quizás era algo que no saldría exactamente como la gente esperaba? Las teorías se dispararon. Algunos pensaron que Gulden sabía que el proyecto podría no ser tan exitoso como se creía, o que la relación entre Demet y Khan podría ser tensa en el set. Otros fueron más allá y especularon con que Gulden podría estar al tanto de algún detalle personal sobre la relación de Demet y Khan que hiciera este reencuentro profesional particularmente interesante o complicado. Y es que, seamos honestos, el público siempre quiere saberlo todo. Y cuando se trata de estrellas de la talla de Demet y Khan, la curiosidad se multiplica por 1000. La química que tenían en Erkencicus fue algo fuera de serie, y eso alimentó un sinfín de fantasías románticas entre sus seguidores. Años después, el hecho de que vuelvan a compartir pantalla, sin importar el proyecto, aviva esa llama de Easy. La reacción de Gulden, al ser interpretada de maneras tan diversas, se convirtió en un foco de debate en sí mismo. En los foros, en los comentarios de YouTube, en los grupos de fans, la gente se preguntaba, ¿qué quiso decir Gulden realmente? ¿Estaba siendo cautelosa? ¿Estaba lanzando una indirecta? ¿O simplemente estaba expresando una opinión que podía interpretarse de forma ambigua? Yo personalmente creo que a menudo magnificamos estas reacciones. Es posible que Gulden simplemente haya reaccionado de forma natural a la noticia, y que la forma en que se presentó la información o la manera en que ella se expresó haya sido malinterpretada o exagerada por el fervor de los fans y los medios. Sin embargo, también es innegable que en el mundo del espectáculo, un gesto, una palabra, puede decir mucho. Y si Gulden, como figura pública, reaccionó de una manera que no fue un bravo, qué maravilla, sino algo más medido, esto abre un abanico de posibilidades intrigantes. Podríamos estar ante una situación donde Gulden, con su experiencia, quizás ve los desafíos de reunir a dos estrellas tan populares en un nuevo proyecto. Quizás sabe que la expectativa es altísima y que es difícil cumplir con ella. O tal vez, y esto es puramente especulación, tiene conocimiento de que la dinámica entre Demet y Khan en la vida real no es tan idílica como la que se imaginan algunos fans, y eso podría afectar la química en el set o la percepción del público. Lo que sí es seguro es que esta reacción de Gulden ha servido para mantener viva la conversación sobre Demet y Khan, y sobre su posible futuro profesional juntos. Ha generado más interés, más clics, más debates. Y en el mundo del entretenimiento, eso es oro. También hay que considerar el posible impacto mediático. Si Gulden es una figura influyente, su reacción puede ser utilizada por los medios para crear titulares. Gulden Yaman pone en duda el reencuentro de Demet y Khan, o la misteriosa reacción de Gulden Yaman al nuevo proyecto de Demet y Khan. Esto, a su vez, puede influir en la percepción del público y en la presión sobre los propios Demet y Khan. Ahora, pensemos en el lado más constructivo de la reacción de Gulden, si es que la hubo. Si su reacción fue de cautela o de mesura, quizás está enviando un mensaje a los fans para que no se dejen llevar por la euforia desmedida y esperen a ver el resultado del proyecto. Quizás está diciendo, sí, es una noticia interesante, pero veamos cómo se desarrolla todo. Esto, en cierto modo, también es valioso porque ayuda a gestionar las expectativas y a mantener un enfoque más realista. Lo fascinante de estas situaciones es cómo la interpretación de una simple reacción puede dar lugar a tantas historias y teorías. Es como un rompecabezas donde cada uno pone las piezas como quiere. Y es por eso que nos encanta estar aquí, analizando cada detalle con ustedes. En resumen, el bombazo de Demet y Khan sobre su posible regreso profesional generó una ola de emoción y especulación. Y la reacción de Gulden Yaman a esta noticia, ya sea por su tono, sus palabras o los gestos que la acompañaron, ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la vieron como un respaldo, otros como una advertencia, y otros simplemente como un comentario críptico. Lo que está claro es que ha avivado la llama de la curiosidad y ha mantenido a Demet y Khan en el centro del debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo interpretaron la reacción de Gulden Yaman? ¿Creen que fue una señal de algo más? ¿O simplemente una opinión más en medio de tanta expectación? Me encantaría leer sus teorías y sus comentarios abajo.
Vamos a debatir entre todos y a desentrañar este misterio juntos. Y bueno, mis queridos espectadores, esto ha sido todo por hoy en nuestra dosis de chismes y análisis del espectáculo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desmenuzar esta intrigante noticia. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un asterisco enorme me gusta asterisco, que a nosotros nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, con todo el mundo que le guste este mundillo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas reacciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más diversión. Un abrazo gigante y hasta la próxima.